Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Buenos días amigos, bienvenidos a Ni con Dios ni con el Diablo. El día de hoy nos acompaña Ernesto Pinto Basurco Rittler, embajador, y está aquí para conversar de varias cosas, pero sobre todo se cumplen dentro de 2 días, el sábado, 30 años desde la caída del muro de Berlín. Ahora bien, Ernesto ha sido embajador, diplomático, ha servido al Perú en Alemania, está casado con una ciudadana alemana, nació en Alemania de padres peruanos, corrígeme si... De padre peruano y madre alemana. Padre peruano y madre alemana, así que tiene todas las calificaciones desde todos los puntos de vista para poder analizar en profundidad este acontecimiento de veras histórico que fue la caída del muro de Berlín hace 30 años. Estaba leyendo, Ernesto, corrígeme, porque es un cable de una agencia de noticias, de Reuters, que suele ser bastante acuciosa, mencionando el aniversario, y dice que esto en realidad, digamos, el hecho mismo se produjo por un error de comunicación de un ministro de ese entonces que dio una información que no era del todo acertada o no supo expresarla bien, y la gente lo entendió como que se habían abierto todos los pasos en el muro, en fin, y fueron hacia el muro y ya fue inevitable. Un poco así fue, digamos, el episodio mismo, para hablar luego de todo lo que precedió y lo que vino a continuación, ¿no? Efectivamente, así fue. No solamente que tengo la ascendencia alemana y que he vivido ahí, sino que estuve ese día en Berlín. Ajá. Y además con una feliz coincidencia de que tanto yo como mi hermano Aurelio servimos al gobierno peruano y estuvimos uno acreditado en Alemania del Este y el otro acreditado en la Alemania Occidental. Y se pudieron reunir ese día. Nos pudimos reunir, o sea, era una anécdota interesante. Y lo que informa Reuters es cierto. Hubo una conferencia de prensa, y en la conferencia de prensa el ministro dijo, bueno, estas medidas seguramente de facilitar el tránsito de personas se aplicará no sé cuándo, pero podría ser, pues, no dice exactamente cuándo, pero podría ser a partir de hoy. Y fue en realidad se puede decir el héroe anónimo, un mayor de la Guardia de Frontera, que interpretó esto a su antojo y dijo, bueno, yo he escuchado la televisión... mayor de la RDA, de la República Democrática Alemana. La República Democrática Alemana. De la Alemania comunista. Entonces, y abrió la tranquera. Entonces, cuando vio la presión de las personas que le preguntaban y todo lo demás, él hizo algo así como, tomó una decisión muy parecida a lo que yo tomé en La Habana, ¿no? En la embajada. Al abrir las puertas. Al abrir las puertas, entonces él abrió, son estos, como le digo, personalidades anónimas, que en realidad nunca la historia no recoge. ¿Recuerdas el nombre? No recuerdo el nombre tampoco, porque pero era un mayor del ejército alemán comunista, del ejército de Alemania comunista, que él interpretó esto y ya después ya no se podía retroceder. Había pasado tanta es decir, la gente llegó de inmediato. La gente llegó de inmediato. La gente llegó de inmediato y además llegaba pues con una cara de indagar, ¿no? Buscaba la interpretación y la decisión la tomó este mayor, ¿no? Ahora, para explicar un poco en contexto, para que se entienda la magnitud de eso, retrocedamos unos minutos, por favor. El muro se construye en el año 61, ¿no es cierto? Así es. ¿Puedes explicar un poco por qué se construye el muro y para qué? Claro. En realidad la situación en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial fue artificial, hay que decirlo con términos claros, fue ocupada por las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. Rusia, Francia, Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos ocupaba toda la zona oeste, junto con Francia y Gran Bretaña. En el lado este estaban la Unión Soviética
y en Berlín quedaba como una especie de enclave donde también se había dividido entre las cuatro potencias. La zona soviética de Berlín era indudablemente a la que se había dado mayor impulso económico, pero cada día más eran notorias las desigualdades. Entonces, para evitar toda la gente migre a la zona occidental, decidieron construir el muro en agosto del año 61. Eran prácticamente un muro insalvable. Los diplomáticos pasábamos por el famoso Checkpoint Charlie, donde nos chequeaban también, ¿no? Y siempre con cara de sospecha de a ver si un diplomático infringe alguna regla. Les revisaban, me imagino, a la salida de la maletera para ver si no estaban llevando gente de contrabando. No, estaba prohibido por indagar un carro diplomático, pero sí teníamos la seguridad que habían cámaras y rayos X, etcétera, etcétera. Nunca hubo un incidente grave al respecto, y también había que pensar de que no solamente la situación estaba en Berlín, sino se reflejaba mucho más allá de Berlín. ¿El muro cuántos kilómetros abarcaba? Bueno, el muro de Berlín era una parte de la cortina de hierro, claro, ¿no? Yo tengo todavía en recuerdo en casa tanto un pedazo del muro de Berlín como un pedazo de la alambrada de la cortina de hierro, ¿no? La cortina de hierro atravesaba toda Alemania y toda Europa, vamos a decir, y dividía la parte soviética de la parte occidental. Es una frase de Churchill, ¿verdad? Ha caído una cortina de hierro sobre Europa, lo de cortina de hierro. Sí, bueno, a Churchill se le atribuye muchas frases, pero en realidad eso lo veía el pueblo todo el día, ¿no? Claro. Y solamente en la parte de la ciudad, o sea, la capital de Berlín. Es decir, a lo largo de toda la frontera era alambrada de púas y torres con guardias. Claro, y en Berlín mismo la ciudad, era un muro. Claro, y Berlín se había vuelto un enclave. Un enclave dentro de la parte comunista, ¿no? Donde había zonas de tránsito también, las carreteras estaban reguladas y uno no podía salirse de la carretera. O sea, la parte de Alemania comunista dominada por la Unión Soviética construyó una prisión, es decir, construyó un muro para que la gente no pudiera escapar a la parte occidental. Así es. Entonces, una porción de la población alemana quedó prácticamente prisionera dentro de la RDA, que era la República Democrática Alemana. A los comunistas les encanta poner democrático a todo, ¿no es cierto? Pues así. Que era en realidad la Alemania comunista, ¿no es cierto? Quedaron atrapados y aquellos que querían escapar los mataban, es decir, cuando querían cruzar el muro les 300 disparaban. personas. ¿Cuántas? Murieron 300 tratando personas. De cruzar el muro. ¿No? Oficialmente. Y deben ser muchas más, ¿no? Y había una serie de anécdotas. Algunos habían inventado salir por globos, aerostáticos, etcétera, túneles. Pero lo interesante es que esa situación ya se veía venir, ¿no? O sea, no fue de un día a otro. Los diplomáticos que estábamos informados ya era inevitable que después de la disolución de la Unión Soviética iba a caer también el muro, ¿no? Era cuestión de tiempo. Era cuestión de tiempo, ¿no? Incluso había una anécdota que es interesante. Meses antes habían salido alemanes de comunistas a Praga y a Hungría y recibieron asilo, algo así el modelo que inauguré yo en La Habana, en la embajada alemana occidental en esos países, ¿no? Y lograron, después de varias negociaciones, que estas personas pudieran salir vía embajada alemana en Praga y en Hungría hacia Alemania occidental. Entonces, el muro duró, ¿cuánto? 27, 28 años, ¿no es cierto? Así es. 27, 28 años. Entonces, correcto, esta es más o menos la historia de cómo empezó. 28 años, la gente tratando de escapar, murieron centenares de personas. Se produce llega Reagan, habría que decir, ¿no? Para situarlo en contexto, Ronald Reagan llega al poder en Estados Unidos, monta este escudo balístico de la Guerra de las Galaxias, que fue uno de los sectores, uno de los factores, pero son muchos los factores, quizás sería largo extendernos. En fin, la Unión Soviética como imperio empieza a colapsar, empieza a hacer agua por todos lados, hasta que Mikhail Gorbachev, que luego le dan el Premio Nobel de la Paz, ¿no es cierto?, prácticamente decreta el fin de la Unión Soviética y empieza un efecto dominó
en todos los países de Europa Así es. que habían estado bajo la férula del comunismo ruso. Así es. Y Berlín fue, digamos, era el sitio emblemático, ¿no es cierto?, por el tema del muro. No solamente por eso, sino que ahí se concentraba el poder y la lucha por el poder. La lucha por el poder comienza por el dominio sobre Alemania, que Alemania había desafiado Claro, a todo el mundo. la Segunda ¿no? Guerra Mundial y la Guerra Fría, ¿no es Así cierto? ¿no es cierto? Entonces, el efecto dominó se dio en otros países, pero sin embargo es un típico caso de donde no intervienen los gobiernos, sino fue el pueblo. Meses antes, ya en Leipzig, el pueblo decía que el poder estaba en el pueblo, no en el Estado, ¿no? Y con ese eslogan llegan a quebrantar las estructuras, tanto así que en esa conferencia de prensa el ministro del Interior, cuando le pregunta a un periodista, que también es interesante esa anécdota, que un periodista le pregunte directamente al ministro del Interior, bueno, ustedes dicen que va a haber medidas para ablandar la dureza del muro, ¿a partir de cuándo? ¿No? El gran protagonista fue el periodista que hizo la pregunta y le exigió, no, usted me va a decir cuándo, porque no puede dar una Era un periodista de la RDA, sí, era un periodista extranjero. Ah. Un periodista extranjero, ¿no? Y que le exige, un corresponsal extranjero, una respuesta, ¿no? Entonces él dice, bueno, no hemos establecido todavía la fecha, pero usted tiene que decirlo cuándo. Entonces digo, bueno, podría ser, habría que ver, pero podría ser de ahora. Entonces esa interpretación que le sacó el periodista cambió la historia, ¿no? Sí, hay hechos que cambian. Antes de preguntarte, porque me gustaría que me dieras, por ejemplo, tú como diplomático me imagino que no participaste, o sea, tú no pudiste agarrar una comba. Sí, la agarré. Sí, agarraste. Por supuesto. Ah, te diste el gusto de golpear me contra di el gusto muro. y sacar un recuerdo porque... O sea, el pedazo de muro lo obtuviste tú mismo y lo rompiendo. obtuve mismo y además también saqué un pedazo de la cortina de hierro, que es de la alambrada. O sea, tienes los dos recuerdos. Tengo los dos recuerdos. ¿Cómo era la atmósfera? Es decir, la gente, me imagino que al comienzo se acercaba con temor porque todavía estaban las torres, los nidos de ametralladoras, el alambre de púas, o sea, además había una zona de salvaguarda que no podías cruzar, una tierra de nadie que te disparaban. Entonces, claro, cuéntame un poco, la gente se acercó, de los dos lados se acercaron. Se acercaron de los dos lados porque hay que decir que esta situación, si bien vivió varios años, pero era artificial. La nación alemana es solidaria, ¿no? Y los estados se habían dividido por la fuerza, claro, por fuerzas externas. Entonces se abrazaron entre ellos, había acabado la normalidad y comenzaba la normalidad. Y lo interesante fue que esto se produjo el 9 de noviembre, el 31 de diciembre, la fiesta de Año Nuevo fue la fiesta más grande que hubo en el mundo, ¿no? Participaron 6 millones de personas, ¿no? Claro. Vinieron de todas partes, en fin, y que fue en la puerta de Brandenburgo, que es simbólicamente claro, fue un momento icónico, histórico, ciertamente. Que no fue, lamentablemente, reconocido ni asumido por muchas partes del mundo. En el caso del Perú, por ejemplo, en el caso del Perú nosotros seguimos hablando acá de caviares o no caviares, cuando hace 30 años ya la influencia de la ideología en la política había terminado con la caída del muro de Berlín. No lo sé, ¿no? Eso podríamos dedicar un programa entero a debatir eso, Ernesto. Yo sí creo que la ideología... hay una tendencia todavía en discutir sobre bases ideológicas, cuando la política en otras partes del mundo ha entrado a partir de la caída del muro de Berlín en un pragmatismo. Pero ese pragmatismo no ha llegado al Perú todavía, pero en fin... estamos entrando en la parte no tan de jolgorio, ¿no? Te voy a hacer varias preguntas, pero antes de eso, ya que hablas de la pequeña historia, la pequeña gran historia que termina influyendo en el curso de los grandes acontecimientos humanos, resulta que en ese momento, en un puesto de la entonces todavía KGB soviética, en el enclave en la parte de Alemania, la República Democrática Alemana, había un enclave de la KGB. Había un pequeño edificio de la KGB que se vio sitiado
por estos, digamos, manifestantes que ya veían que llegaba la libertad y que odiaban en el fondo la ocupación soviética y habían tenido que estar en silencio durante más de 2 décadas. Y entonces había una persona dentro de ese puesto, dentro de ese enclave, que se vio rodeado por la multitud y empezó a tratar de avanzar en la cadena de mando para llegar a Moscú y pedir instrucciones y pedir ayuda, porque quedaron literalmente rodeados por la multitud. Y la burocracia soviética siempre ha sido un poco, digamos, eso mismo, entonces se demoró, no había respuesta, se sintió impotente y cuenta en sus memorias, o en una declaración, no recuerdo exactamente, que se prometió ese día a sí mismo que si llegaba a una posición de real poder no iba a permitir que jamás le volviera a pasar a un oficial soviético lo que le estaba pasando a él en ese momento. Esa persona es Vladimir Putin. Exactamente. Entonces, la pequeña gran historia. Así es. ¿No es cierto? Es. Que tiene ramificaciones hasta el día de hoy, que explica muchas de las conductas, a veces en los pequeños detalles. Hay siempre recuerdo un epigrama de Ernesto Cardenal, el libro de epigramas de Ernesto Cardenal. Entonces, dice, había un pintor mediocre que se paraba menciona una plazoleta en Austria, donde veía pasar una señorita acompañada de su aya, y entonces este pintor mediocre quería acercarse a saludarla y no se atrevía. Entonces la señorita pasó 1 vez, 2 veces, 3 veces, a la 4ª vez ya pasó del brazo de un caballero, y después vino el Push de Múnich y la Segunda Guerra Mundial. O sea, la pequeña historia. Hitler frustrado, y eso termina en la Segunda Guerra Mundial, Putin atrapado, y eso termina en toda esta geopolítica para no perder de vuelta el control, para hacer de Rusia lo que fue en la época de los zares, y para tener control incluso hasta en el patio trasero de los Estados Unidos con Venezuela, ¿no es cierto? La pequeña gran historia. Pero para esto hay que decir también que Putin ya era un oficial muy alto, y además con estudios jurídicos, hablaba muy bien alemán, estaba perfecto y se sentía muy cómodo en Alemania, ¿no? Bueno, hasta ese día, ¿no? Sí, hasta ese día que se vio sitiado. En realidad, yo creo que íntimamente fue para ellos una solución. ¿Por qué? Porque era una carga muy pesada tener, vamos a decir, un prisionero de tanta abadía y que no podían dominar, no tenían la situación controlada en su propio país, menos iban a poder seguir controlando Alemania. Claro. ¿No? Entonces, la forma como se hizo, sin derramamiento de sangre, tiene un valor sumamente importante. Yo siempre incido en eso, porque es el caso paralelo con La Habana. El mayor valor es que el pueblo decidió, ¿no? Y al final no se derramó una gota de sangre, ¿no? Yo recuerdo las negociaciones con Castro, y hablando del tema de ideología, decía, no, acá no hay, cuando la vida de una persona está de por medio, no hay ideología. Lo que tiene que haber son soluciones inteligentes. Es la inteligencia la que está por medio. Y eso es lo que sucedió en Berlín. No se derramó una sola gota de sangre. Bueno, también ya, digamos, a esas alturas era un desborde imposible, ¿no? Digamos, ya desde un punto de vista de pragmatismo puro, no sé, por más régimen represivo que seas, una cosa es disparar desde una torreta a un individuo o 2 que tratan de escapar, y otra cosa es dispararle a una multitud de 10.000, 20.000, 30.000 personas. Pero había antecedentes. ¿No? El 17 de junio sí. Del 54 y la primavera de Praga, bueno, la aplastaron brutalmente, ¿no? Brutalmente, ¿no? O sea, había antecedentes con los cuales el pueblo al comienzo temió, ¿no? Claro, pero digamos que ya en esa época ya estaban las cadenas internacionales, qué sé yo, ya un poco, no sé, por ejemplo, el Holocausto en Alemania, si hubiera habido redes sociales, no hubiera sucedido. Hubiera sido imposible, claro. ¿no es cierto? Pero bueno, hablemos un poco de la parte, no sé, quizá no grata. Hay quienes dicen que, claro, fue un acontecimiento bonito, histórico, pero luego, pasada la fiesta, pasado el gusto, viene el disgusto. Hay toda una generación de alemanes del este que no pudo adaptarse a la vida occidental.
sigue habiendo, pues, estaba leyendo, desequilibrios económicos entre la población, digamos, aborigen de un lado y del otro, y en opinión de algunos eso explicaría por qué el crecimiento de la extrema derecha en ciertos cantones o lugares de Alemania ha tenido lugar en lo que era antiguamente, en la Alemania del Este, lo que era la Alemania comunista y no la Alemania occidental. O sea, no todo ha sido color de rosa. Ese es un tema que me gustaría que hablaras, que comentaras, Ernesto. Y el otro es, se acabó el mundo, bipolar, ¿no? Se acabó el mundo bipolar y vino un multipolarismo en el cual ya partes de Europa, es decir, digamos que antes, para mal o para bien, había un orden, ¿no es cierto? Tenías un bloque por aquí y otro bloque por allá. De repente eso desaparece y tenemos todos estos fenómenos, no sé, se llegó Yugoslavia, guerra civil, empezaron a morir. Los miles que no murieron en Berlín, murieron cuando reventó Yugoslavia, ¿no es cierto? Por ejemplo. Y hay ejemplos que se pueden derivar a partir de eso. Entonces, los cínicos dicen que, incluso recuerdo no recuerdo quién lo dijo, pero un comentarista un poco dijo, no, para mí no es un día de alegría, sino de tristeza lo que está sucediendo en Alemania, porque Alemania desencadenó 2 guerras mundiales en un siglo y probablemente esta unificación puede llevar a la tercera, dijo un historiador, un analista. Mejor que no se recuerde, porque este tipo no tiene ni idea de lo que estaba hablando, porque no es así. Yo tengo una percepción muy clara. Para que se desarrolle una guerra mundial hay una confluencia de factores y no siempre es responsable un país. Es una situación económica y social y política en la cual hay diversas circunstancias que tienen una influencia muy grande. En la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial fue la economía uno de los factores predominantes. Estrangularon las potencias vencedoras, estrangularon demasiado a Alemania. Claro, ¿no es cierto? Y además cae la bolsa de Nueva York, había que generar nuevos ingresos, etcétera, etcétera. Por otro lado, vamos a comenzar por la primera pregunta, que era si esa diferencia económica entre la Alemania occidental y Alemania. Hay que tener en cuenta que Alemania ha sido un producto de una reunificación de reinos y de distintas nacionalidades, vamos a decir. Las nacionalidades ya antes de la construcción del muro de Berlín, la parte este era menos desarrollada, ¿no? Que no tiene que ver necesariamente con la construcción del muro ni con la caída del muro. Pero incluso hubo un impuesto de solidaridad y actualmente la diferencia del sueldo no es mucha, pero tiene que ver también con el nivel de ingresos y de costo de vida. Yo creo que en el Perú la diferencia de costo entre Lima y Cajamarca es mayor que entre lo que podría decirse Berlín occidental y Berlín oriental, ¿no? Hay indudablemente ingresos y costos menores, pero varían un 10%, o sea, no es mucho, ¿no? Como digo, sucede en todos los países, ¿no? Claro, lo han politizado el tema porque están pensando en que debería existir una igualdad de oportunidades, de ingresos, etcétera, pero en realidad de esos 30 últimos años Alemania ha progresado, vive en paz, no hubo sino un factor sí interesante que también mencionaste, de que los grupos de derecha cosechan más en Alemania Oriental, lo que fue Alemania Oriental, Alemania del Este, también por la razón y por la idiosincrasia misma de la gente de esa región, que claro, es más tradicional, han estado acostumbrados al autoritarismo de cualquier sesgo, y creo que también hay un tema
un tema de envejecimiento, ¿no? Hay una migración mayor de los Así es. jóvenes, Así es. ¿no es cierto? Así es. Y entonces se han quedado ahí los mayores que Claro. tienen todavía el recuerdo Así es, autoritario, sí. bueno, del nazismo y del comunismo. O Así sea, han es. pasado de un autoritarismo a otro. Hay que reconocer también que en Alemania se experimentaron todos los sistemas políticos, ¿no? Es el único país o la única nación donde hubo extrema derecha, extrema izquierda, y ahora surgen los verdes, ¿no? Claro. El partido político verde nace precisamente de este conflicto este-oeste. Sí. Y ahí de eso no vamos a hablar porque terminamos peleando, Ernesto, Sí. porque yo sé que tú tienes tu concepción y yo tengo la mía. Sí. El medioambientalismo como religión y como excusa para acabar con la economía de mercado, tú tienes otro punto de vista. Pero No, bueno. coincidimos, podemos coincidir. Lo que pasa que son matices. La pregunta y la respuesta está en que todo esto se da en Alemania, surge como elemento político, y además ahora el Partido Verde es el que, de acuerdo a las encuestas, tiene mayor popularidad, ¿no? Ya. Entonces es interesante seguir este Merkel, fenómeno. ¿hasta cuándo está su mandato? Termina Bueno, ya en 2 eligió una años. sucesora, creo, ¿no es cierto? No, claro, hay una no hay una sucesora. Una delfina, digamos. Claro, hay una sucesora dentro del partido, pero Claro. eso no quiere decir que ella vaya a Claro, ser que elegida, necesariamente, ¿no es sí. cierto? Y la señora, que tiene un nombre bastante difícil de pronunciar para un peruano, que es Annegret Kramp-Karrenbauer, ¿no? Es interesante seguir todo esto porque indudablemente Alemania no ha influido su gravitación en el mundo, ¿no? Y la Unión Europea, y también aprovecho para decirlo, está siendo conducida ahora por una alemana, la señora von der Leyen, que es del partido de Angela Merkel. O sea, Angela Merkel prácticamente ha extendido su poder hacia Europa, lo que ella siempre quiso hacer. Después de 16 años de gobierno se va a retirar. Y a diferencia del Perú, donde en el Perú no se usa la reelección, en Alemania hay otro concepto muy claro, que la reelección es un premio al buen trabajo. Claro, ¿no? bueno, es otro tipo de régimen. Ayer estaba aquí con Coqui Morelli y hablábamos de la diferencia de, por ejemplo, en Italia, digamos, yo le preguntaba si la solución quizás para los problemas del Perú era tener un presidente que sea una figura protocolar y un primer ministro que es el que tiene todos los poderes, y luego si cierras el Congreso o hay nuevas elecciones, no es una cuestión traumática. Volvemos en un par de minutos, amigos, para seguir conversando con Ernesto Pinto sobre este y otros muy interesantes temas. Gracias. Ni con Dios ni con el diablo. Volvemos. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Ni con Dios ni con el diablo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por RCI. Ni con Dios ni con el diablo. Continuamos. Amigos, estamos de vuelta con Ernesto Pinto Basurco Rittler. Estamos hablando de los 30 años de la caída del muro, de las derivadas geopolíticas que hubo. Entonces, bueno, sí, es quizá una caricatura lo que dijo esta persona. Además, hemos visto que Alemania se ha convertido, al contrario, en un factor de estabilidad en las últimas décadas, un contrapeso. Hay una normalidad. Esto de los extremistas son minorías que son absolutamente repudiadas por el grueso de los alemanes. Ha habido no solo un proceso, así como en determinado momento los jóvenes le exigían a los padres explicaciones sobre lo que ocurrió durante el régimen nazi, también los jóvenes de la Alemania de este. ¿Y qué hiciste tú durante los 20 años de la ocupación alemana, papá? Porque además han salido informes bastante decepcionantes de personalidades que habían sido espías o soplones para la Stasi. Incluso creo que a Günter Grass lo habían puesto, empezaron a aparecer archivos de gente que espiaba a sus vecinos para la policía secreta de la RDA, Stasi, ¿verdad?
Y uno de ellos fue, si no me equivoco, Günter Grass, el laureado escritor. Así es. Bueno, el archivo es enorme. El curso se creó funcionarios especializados para analizar estos archivos, pero en realidad es parte del sistema. El pueblo alemán es disciplinado, entonces cuando estaban bajo regímenes totalitarios, temían por la vida, ¿no? Entonces estos regímenes totalitarios no eran como los latinoamericanos, que son una versión soft, ¿no? Claro. Es verdad, ahí sí había que temer la ocupación soviética, había que temer el nacionalsocialismo, dio muchas víctimas. Entonces, frente a esta situación, había un grupo de alemanes que colaboraban, ¿no? Y entre ellos escritores, y además había una serie de fórmulas que tenían estas organizaciones para captar gente, y a veces ellos no se daban cuenta, simplemente le preguntaban algo y ellos respondían y aparecían los archivos como que estuvieran colaborando. Como informantes, ¿no? claro. Como informantes. Pero bueno, entonces, la Alemania actual, tú dirías que el muro ya dejó de... Es decir, la cicatriz psicológica, económica, social del muro, ¿ya ha sido borrada o todavía? Sí, ya ha sido borrada, por supuesto que ha sido borrada. O sea, hay acontecimientos más graves como fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde indudablemente los alemanes han superado esto y se ve que ahora es una potencia económica, una potencia política en el mundo, que siempre ha sido, porque la base de la conducta social y política del alemán es el conocimiento y la eficiencia, ¿no? Y este conocimiento y la eficiencia la han mantenido, y de ahí sale la gravitación que tienen en el mundo. Que hay una diferencia, digo, con el Perú, que yo siempre sostengo que es un modelo que podría tener también el Perú. En Alemania se honra a las personas, en el Perú se honra a las cosas, ¿no? Por ejemplo, Alemania, todo el mundo promociona a Humboldt, a Goethe, y a Gutenberg, que inventa la imprenta, etcétera, etcétera, a Beethoven. Y acá nosotros promocionamos el pisco, el ceviche, el pisco sour, etcétera, etcétera, y nos quedamos contentos con promocionar cosas o ruinas, ¿no? Y no le damos valor a las personas. Ese es lo que hace la diferencia. Tiene que ver con el tema de la educación, me imagino, y un poco también con este cambio en la currícula en el cual ya no se estudia, sino muy superficialmente en los colegios, historia y geografía, ¿no? Y entonces yo lo he comparado con una persona, un ser humano que tiene amnesia, ¿no es cierto? Y no recuerda su pasado. Si un país no recuerda su pasado, eso lo hemos conversado contigo. Sí. Acá en el Perú no saben dónde quedan las Islas Marquesas, ¿no? Sobre las cuales has escrito una novela que va a ser en su nueva edición corregida y aumentada, presentada este lunes 11 próximo a las 6:30 de la tarde, acá enfrente de donde están las instalaciones en el Ministerio de Cultura, ¿no es cierto? Por el propio ministro Petrosi. Cuéntanos un poco, recuérdanos un poco, conversábamos fuera de micrófono en la pausa, que mucha gente en el Perú sabe dónde queda la isla de Pascua, que es chilena, y no tiene la menor idea de la relación que existe, el vínculo histórico entre las Islas Marquesas y el Perú. Sí, yo estuve en diciembre pasado y escribí este segundo libro in situ, o sea, examinando el lugar, las tradiciones. Es muy interesante que en las Islas Marquesas ubican perfectamente el Perú. Incluso de ahí viene el plátano de la isla. Los peruanos comen plátano de la isla, pero no saben, nunca se han preguntado de qué isla vienen. Y comen ceviche, lomo saltado, etcétera, etcétera. Tienen costumbres muy peruanas. Y lo más interesante es que hay registros rupestres de figuras como la llama. Entonces, esto corrobora lo que ya ha sostenido algunos historiadores peruanos, de que Tupac Yupanqui y Pachacute, que estuvieron en esas islas. O sea, desde la época de los incas ya había una conexión
con estas islas que en realidad están a una distancia de 5.000 kilómetros o 6.000 kilómetros de las costas, pero que en tiempos modernos, ahora más aún, no están lejos. Hemos descuidado nuestra política hacia el Pacífico, tanto así que hemos aceptado la denominación Asia-Pacífico para APEC, cuando en realidad todos los viajes que se hicieron hacia el Pacífico, incluso el nombre Pacífico, nace de América, ¿no? Thor Heyerdahl y la expedición de Kon-Tiki fueron para otro lado, ¿no? No, fueron también ahí. También a las Marquesas. Sí, fueron Esa fue una forma de mostrar que hubo... Claro, ya desde el 1592, o sea, mi libro se basa en una historia real, que además honra a la mujer peruana, que después de 100 años del descubrimiento de América, decide seguir la meta que se había propuesto Cristóbal Colón, que no llegó a la China. Cristóbal Colón va en busca de la China, llega a América y cree que está en la India, y por eso nos llaman indios. Pero esta mujer peruana, Isabel Barreto, dice, bueno, partamos de acá hacia la China, y descubre, entre otras cosas, las Islas Marquesas. ¿Llegó a China? Y llegó a las Islas Luzón, muy cerca de China, que son territorios filipinos, donde se vuelve a casar. Es una historia interesante porque ya en el siglo XVI hubo una mujer moderna que, para alcanzar su propósito, se casa con un marqués español que le triplica de edad, simplemente para poder tener la licencia para navegar y tener el título de almirante que ella después heredó. Como la historia como se lee muy poco en el Perú y menos de historia, lo que acabas de señalar, he decidido recrear esta historia en forma novelada, para que sea más interesante y más fácil de leer. Pero la historia es cierta, incluso ya en otros países se ha escrito sobre esto 3 o 4 libros, ¿no? En el Perú nadie conoce, siendo las Islas Marquesas tan cercanas. Nadie es profeta en su tierra. ¿Y se quedó en Filipinas o regresó? ¿Qué fue de ella después? A diferencia de los hombres de esa época, como Magallanes, que murió en las Filipinas, o el mismo Pizarro, el mismo Almagro, las mujeres suelen ser más inteligentes. Llegó sana y salva al Perú, regresó al Perú, pero ahí hay un episodio muy interesante. Cuando ella regresa al Perú, tiene una notoriedad que incomoda a los españoles, que una criolla haya hecho esto, aun cuando fue la empresa peruano-hispana, la primera empresa peruano-hispana de éxito, ¿no? El marido español, ella peruana, pero como era costumbre en la época, la condenan prácticamente a encerrarse en un claustro. Ella no acepta, se escapa del claustro, entonces tranza en tener un asilo prácticamente en una región en ese entonces bastante lejana, que era la región de Huánuco. Y el marido le dan, que se llamaba Castro, le dan lo que se llama la provincia de Castrovirreina, porque le habían ofrecido el virreinato del Perú. Entonces no le dieron el virreinato, sino una encomienda, y entonces le puso el nombre Castrovirreina. Lo interesante es que a partir de la popularidad de ella, nace la figura Santa Rosa de Lima. La iglesia busca a otra Isabel Flores de Oliva, y la hace santa, y la hace no solamente patrona de América, sino de las Filipinas. La gente nunca se ha preguntado por qué es patrona de Filipinas, porque Filipinas fue el escenario de Isabel Barreto también, ahí es donde se vuelve a casar, etcétera. Correcto. Etcétera, ¿no? Entonces tenemos situaciones en el Perú que tienen que ver con la historia y que no se conoce simplemente porque la gente no está acostumbrada a preguntarse a sí misma, ¿no? El peruano lee, repite, pero nadie cuestiona, nadie dice, ¿y por qué esto? ¿No? ¿Por qué nosotros comemos plátano de la isla? ¿De qué isla viene? ¿No? ¿Por qué surge una santa de repente y esta santa resulta siendo patrona de las Filipinas? ¿No? Y sí, hay muchas preguntas que se... Bueno, es parte de la maldición de la escuela memorística, ¿no? Y luego se refleja en las pruebas de comprensión lectora, y ocurre no solo en colegios públicos, sino también privados,
¿no? Aprendes un texto de Paporreta, lo repites como un loro, pero no tienes la menor idea de lo que estás diciendo. Bueno, amigos, les recomiendo, si pueden, pegarse un salto. Es entrada libre, ¿verdad? Entrada libre. El día lunes, el próximo lunes 11 a las 6:30 p.m. en la sede del Ministerio de Cultura. Así es, en el Gran Salón. En el Gran Salón para la presentación del libro. Ernesto, por supuesto, me ha invitado. Yo le he explicado que ahora estoy en el Diario Expreso, que es en el otro extremo de la ciudad, y que me he prometido a mí mismo. Tuve una experiencia una vez de ir a un compromiso y luego regresar, y estuve 10 minutos en el compromiso y 2 horas y media entre idas y vueltas. El tráfico es infernal a esa hora, así que lamento no poder estar ahí, Ernesto, pero creo que tú tenías un comentario también sobre el tema del tránsito en el Perú, en general en Lima. Claro, lo que más impresiona cuando uno llega del extranjero al Perú, y a los extranjeros también, es el caos en el tránsito. Y además que hay una serie de, entre comillas, autoridades, ¿no?, que no hacen nada para resolverlo, sino para empeorarlo. O sea, una calle llena de huecos y le ponen encima de rompemuelles, ¿no? Es un absurdo. Entonces el tránsito en Lima fluye muy lento y es decisivamente negativo, no solamente para el medio ambiente, sino para la economía. Sobre eso hay estudios del Foro Económico Mundial, ¿no?, de horas hombre perdidas por este tema, ¿no? Horas hombres perdidas, contaminación. Por cada rompemuelles hay que contar de que el carro pega una frenada, un desgaste de llantas y además repotenciar el motor, lo cual es un factor contaminante enorme. Es un atentado contra la salud que acá no se estudia. Acá, al contrario, cada alcalde que viene o cada autoridad que viene se le ocurre una nueva idea obstruccionista, como esto de pico con placa o algo así, ¿no es cierto? Bueno, el rompemuelles ahí tendríamos que enlazarlo con el tema de la educación, ¿no es cierto? Porque en otros países, por ejemplo, en Alemania no existe un rompemuelles, por ejemplo. En ¿no? Canadá, por ejemplo, vi un vídeo el otro día de cómo justamente por una raya peatonal se le ocurre pasar a un ciervo o algo y todos los conductores paran pero aquí si no pones el rompemuelles, los peatones son la última rueda del coche, por así decirlo, ¿no? Pero sí, efectivamente pero también termina siendo perjudicado el peatón por la contaminación. Claro, o sea, sí, ¿no? Y además por el factor económico. O sea, lo normal y lo que es usual, y hay que tener una inteligencia elemental, es que para cada carro que se registre y circule, que paga un impuesto de rodaje, se construya la cantidad de pistas necesaria para que ese carro circule o ruede. Acá no. Acá nos entrampamos en todo, ¿no? Nos entrampamos con las líneas amarillas, cada uno inventa otra cosa, el otro inventa los peajes, el otro inventa algo, ¿no? Y detrás de todo esto, al menos el extranjero sospecha pues de que no solamente hay ineficiencias, sino intereses ocultos. También. Bueno, pero ¿no? Lima es para valientes, ¿no? Un amigo que vive en Europa vino aquí, se le ocurrió alquilar un auto, y al segundo día lo devolvió y se manejó con el taxi porque me dijo, mira, me da miedo manejar aquí, ¿no? Sí. O sea, la plata está mal invertida en promocionar el turismo, que cuando el turista viene acá se da cuenta con una realidad que no es la imagen que nosotros proyectamos, ¿no? Y comienza por ejemplo, para llegar al aeropuerto no hay ningún cartel que nos guíe de la Avenida La Marina donde se debe doblar al aeropuerto, que es elemental, ¿no es cierto? Acá hay que adivinar dónde queda el aeropuerto, ¿no? Entonces, todo eso da lugar a inseguridad, a especulación, y estamos años así, cada día peor, ¿no? Sí, el tema del cuidado del medio ambiente es un tema que, como mencionaba fuera de micrófono, Ernesto, hasta ahora no hemos visto a ningún candidato plantearlo desde el punto de vista de la contaminación ambiental que genera lo que tú mencionas, los rompemuelles, el tránsito caótico en Lima y todo lo demás, ¿no? Más bien hay algunos candidatos de izquierda que lo plantean por el lado de la contaminación minera o supuesta contaminación minera para atacar un poco la economía de mercado, pero no vamos a pelearnos por eso, más bien
Una lástima que tú no postules al Congreso, realmente. ¿Lo has considerado? No, lo han considerado otras personas que me han invitado, pero en realidad yo creo que estoy siempre uno tiene que, mi función como tengo origen binacional es representar al Perú en el extranjero, donde puedo hacer mucho más que hacer que bueno, ha sido precandidato al Premio Nobel, si no me equivoco. Sí, claro, he sido candidato al Premio Nobel, he sido presentado para el Premio Nobel, y como tú decías, nadie es profeta en su tierra. Sí soy profeta en Alemania, en Europa, donde soy más conocido y más reconocido que en el Perú, ¿no? Suele suceder, ¿no es cierto? Suele suceder. Y estoy muy contento de poder representar al Perú en el exterior, ¿no? Que también hace falta. Además, tenemos que considerar otra cosa que se ha descuidado mucho, es que hay 3 millones de votantes en el extranjero. Así es. O sea, que si yo tuviera que ejercer una función en el extranjero por voto, la ganaría, ¿no? Claro. Pero el Congreso en el Perú no me atrae en este momento. Sí estoy siempre dispuesto a aceptar cualquier función en el exterior, que es también la cancha que mejor conozco, ¿no? Por supuesto, bueno, que claro, pocos peruanos conocen, ¿no? Así es, en realidad pensando, claro, con el pedigrí que tienes en el tema, con la trayectoria que tienes, los pergaminos en el tema internacional, y lo hablamos en el programa anterior hace un mes respecto a cómo manejaste la crisis de los 10.000 refugiados cubanos, ciertamente. Bueno, se nos acabó el tiempo, Ernesto, te agradezco muchísimo tu presencia. Amigos, eso es todo por hoy en Ni con Dios ni con el Diablo. Nos vemos mañana. Muchas gracias.